Buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces con la sesión número 3 de la aplicación que veníamos construyendo. Antes que nada, pues para las personas que alcanzaron a conectarse a esta reunión, ofrezco disculpas porque cuando enviamos la citación a sus correos, tuvimos un error al momento de registrarlos, entonces apenas hasta ahora, hace unos minutos, pudimos hacer la invitación formal. Entonces probablemente muchas personas no alcanzaron a ver el correo y tampoco alcanzaron a conectarse. Entonces, para esas personas que me están escuchando en este momento y que no están conectados a esta reunión, pues las disculpas pues que estoy ofreciendo. Bueno, pero entonces continuemos con la sesión. Vamos a retomar un poco en lo que habíamos quedado en la última sesión. Entonces nosotros ya habíamos pues hecho toda la funcionalidad del sistema, ¿cierto? Teníamos toda la información o el sistema ya estaba operando de tal manera que ya nosotros podemos crear un ticket, hacer gestión sobre los tickets, y lo que teníamos pendiente era que a un ticket se le pudiera registrar una nota. Entonces, esta información, o el registro de las notas, lo hicimos en el transcurso de la semana, pues por fuera de la sesión, como para agilizar un poco, porque realmente la forma en cómo registramos las notas es la misma forma en cómo se registran los estados. Es decir, tenemos un botón a través del cual abrimos un formulario, que este botón es el mismo pues, que tendríamos acá en esta galería superior. Eh, a través de este botón, entonces, lo que estábamos haciendo es que inicializábamos un formulario de notas, decíamos new form, frm notas, y dábamos a una variable que llamamos var notas, le asignábamos el valor de true, de tal manera pues que con esta variable controlamos la visibilidad del contenedor que tiene ese formulario. Y acá la galería de las notas, entonces tenemos las notas. Bueno, recordemos un poco en la estructura de datos que nosotros habíamos dicho que íbamos a tener una tabla, una lista a la que íbamos a llamar novedades, y en las novedades íbamos a registrar tanto las notas como la trazabilidad de los distintos estados que tenga nuestro ticket. Entonces, las notas realmente, al igual que esta otra galería, es un filtro que le hacemos a la lista SHP novedades. Fíjense que ambas tienen el mismo filtro, SHP novedades. Eh, Filtramos el ticket ID que venga pues del DataCard donde está almacenado ese ticket, que es este de acá, este de acá. Igual acá tenemos la misma lógica, ticket ID igual al DataCard. Lo que cambia es la novedad tipo. ¿Por qué? Porque aquí en esta galería tenemos una novedad tipo cambio de estado, o sea, nos filtra todas las novedades que correspondan a este ticket de acá y que la novedad tipo sea cambio de estado. Mientras que en esta galería tenemos todas las novedades cuyo ticket ID sea el que aparezca acá y la novedad tipo sea nota. Entonces esa es la diferencia entre esta y esta galería. Cuando nosotros le damos clic al botón más, el sistema me abre un formulario muy similar al que ya habíamos hecho pues para el tema de los estados. Nosotros aquí ponemos cualquier nota. Incluso podemos adjuntar algún archivo, por ejemplo este, y le damos clic al botón guardar. Este botón, entonces, al igual que lo hicimos con el otro formulario, simplemente hace un submit form al formulario que contiene las notas. Le damos aquí guardar, y entonces él me registra una nota relacionada con este ticket y me la va agregando acá en la galería. Y ya después, si yo quiero, si esta nota tiene un adjunto, le doy clic acá y él me va a mostrar entonces ese adjunto en una pantalla, pues en una pestaña adicional. Lo que vamos a ver hoy entonces ya nos vamos a concentrar un poco más en lo que es Power Automate. Recordemos entonces que Power Automate es una herramienta de Microsoft dentro del entorno de Power Platform,
Y esta herramienta lo que hace es que, pues como su nombre lo indica, me permite crear flujos automatizados que ejecutan ciertas acciones. En esta ocasión, pues vamos a utilizar Power Automate principalmente para hacer notificaciones a través de correo electrónico. Es decir, para que cada vez que ocurra algo dentro de nuestra aplicación, el sistema le notifique a un usuario o varios usuarios lo que ha sucedido. Entonces, vamos a crear varios flujos, pero antes de crear los flujos, miremos un poco de cómo es la estructura de estos datos. Entonces, recordemos que nosotros habíamos creado o creamos una lista que se llama SHP Tickets, que es donde almacenamos toda la información de los tickets. En SHP Novedades es donde almacenamos toda la información tanto del histórico de los estados como las notas que estamos relacionando con este ticket. Todo queda dentro de la misma lista, aunque aquí lo veamos en galerías separadas. Y habíamos definido una lista que se llama SHP Notificaciones, donde en esta lista vamos a almacenar todas las notificaciones que el sistema debe generar. Listo, esas notificaciones, entonces, las vamos a almacenar o las vamos a registrar desde Power Apps. Es decir, Power Apps es el que a mí me va a decir a quién hay que enviarle una notificación. Listo. Y eso lo vamos a mandar a esta lista de notificaciones. Y después ya empezamos a crear los flujos entonces en Power Automate. Entonces lo primero que hay que considerar es que dentro del análisis que habíamos hecho del proyecto, nosotros definimos una serie de notificaciones que el sistema tiene que generar automáticamente. Estas notificaciones se activan cuando ocurre alguno de estos eventos. Entonces, ¿cuándo vamos a crear notificaciones? Cuando se crea un nuevo ticket, cuando se agregue una nota a un ticket o cuando se cambie un estado de un ticket. Y bueno, y cuando un ticket lleve más de 30 días de abierto. ¿Listo? Entonces, si vemos, digamos que estos tickets o estas notificaciones, estas tres que estamos aquí seleccionando, las podemos controlar desde Power Apps. Es decir, pues nosotros somos los que le decimos al sistema cuándo hay que enviar la notificación. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que sabemos cuándo es que se crea un nuevo ticket, cuándo es que se agrega una nota y cuándo es que se cambia un estado. Entonces, si venimos acá a SharePoint, vamos a ver que tenemos unas listas. Vamos aquí a contenido del sitio y vamos a buscar nuestra lista de SHP notificaciones que no la hemos creado. Entonces, bueno, si no existe, pues la creamos. Le damos aquí nueva lista, lista en blanco, SHP notificaciones y le vamos a dar clic en crear. Entonces, el primer campo que vamos a crear de SHP notificaciones, según nuestra estructura de datos, es un ticket ID. Pues, o sea, ¿cuál es el ticket ID con el que se relaciona esta notificación? ¿Listo? Entonces, los ticket ID es este mismo campo. Entonces, vamos a crear, ese es un campo tipo número. Entonces, vamos a poner ticket ID. Y esta es la llave que nos conecta pues con el ticket con el que está relacionada esa notificación. Luego, ¿a quién la vamos a notificar? ¿Con copia a quién? Con copia oculta, lo que va en el asunto y el mensaje. Es decir, pues si lo vemos bien, básicamente es la misma estructura de un correo electrónico. Listo. Entonces, vamos a crear esos campos exactamente en esta lista. Entonces, vamos a crear una lista. Entonces, vamos a utilizar el campo para. ¿A quién le vamos a enviar esta notificación? Tenemos otro campo que se llame con copia, CC. Otro campo que se llame con copia oculta. Es probable que no lo necesitemos. Otro campo que se llame asunto
o sea, cuál es el asunto que vamos a crear en el correo, y otro campo que se llame mensaje. Listo. Entonces, ya tenemos pues nuestra lista de notificaciones. Lo que vamos a hacer a continuación acá en nuestra aplicación es que vamos a conectar ese origen de datos que acabamos de crear. Entonces, le damos aquí en agregar datos, buscamos el conector de SharePoint, que es este de acá, SharePoint. Y entonces acá pues vamos a seleccionar el sitio donde están nuestros datos, que es Test Power Apps. Y vamos a buscar la lista que acabamos de crear, que se llama SHP Notificaciones, y le damos conectar. Ya aquí la tenemos creada. Y entonces aquí ya viene la lógica de cómo vamos a crear esas notificaciones. Entonces lo primero es identificar en qué momento ocurren estos eventos, es decir, en qué momento se crea un nuevo ticket, se agrega una nota o se cambia el estado de un ticket. Esta la vamos a dejar para más tardecito, esta última. Entonces, ¿en qué momento es que nosotros creamos un nuevo ticket? Ese nuevo ticket se crea al momento de darle guardar al formulario de tickets. Es decir, si yo le doy clic aquí en nuevo, cuando yo le dé clic a este botón de guardar, es cuando el ticket se va a crear. Es decir, en este momento es donde ocurre este evento, se crea un nuevo ticket. Entonces, recordemos que cuando yo le doy clic a un botón guardar, utilizamos la función submit form, que es un submit form a este formulario. Esta función, recordemos, lo que hace es que me registra o me guarda los datos en el origen de datos al que esté asociado este formulario. Y los formularios como tal tienen una propiedad que se llama onSuccess. Y esta propiedad, recordemos, ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, en esta propiedad es donde nosotros vamos a poner todas esas acciones que va a hacer el sistema cuando se confirme que el registro se guardó exitosamente. Es decir, onSuccess es la propiedad, es lo que metamos acá, es porque esto es lo que va a hacer el sistema cuando ya haya un registro guardado exitosamente. En este caso, pues nosotros lo único que teníamos era una notificación que le decía al usuario que el registro se almacenó de forma exitosa. Entonces, acá vamos a agregar una función más, y es que como ya sabemos que el ticket se almacenó de forma exitosa, entonces podemos nosotros crear la notificación acá, es decir, crear un registro en la lista SHP Notificaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos aquí a incorporar una función que no habíamos visto en sesiones anteriores, y es la función patch. Bueno, voy a buscarla por acá. Esa función es una función tipo de la categoría acción, y vamos a mirar la documentación que hay sobre esta función patch. Entonces dice, aplica las actualizaciones a la fila especificada y cambia la fila en el origen de datos especificado. Es decir, básicamente yo le digo, le doy un origen de datos, una fila dentro de ese origen de datos, y la función patch lo que hace es que me cambia esa fila, bien sea o que me inserte una fila nueva o que me actualice una fila existente. Entonces vamos a ver cómo funciona esta, valga la redundancia, esta función. Entonces escribimos patch y entonces me va a pedir varios parámetros. Primero, un origen de datos, es decir, cuál es el origen de datos que vamos a modificar con la función patch. En este caso es SHP notificaciones. Luego me va a pedir un registro. ¿Cuál es el registro que yo quiero modificar? Cuando yo no quiero modificar ningún registro, sino que lo que quiero es insertar un nuevo registro, utilizamos la función defaults y le pasamos como parámetro el mismo origen de datos, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que le estamos diciendo a la función patch es que voy a modificar la lista de SHP notificaciones, y con esta instrucción lo que le estoy diciendo es que la modificación que voy a hacer es que voy a crear un nuevo registro dentro de esa lista.
Y ya a continuación lo que hacemos es que creamos o registramos campo a campo la información que queremos insertar. Para eso tenemos que utilizar las llaves. Entonces abrimos y cerramos un par de llaves. Y bueno, voy a volverlo a hacer para que veamos algo muy interesante. Si yo abro las llaves, él me va a mostrar de entrada todos los campos relacionados a esta lista que estamos referenciando acá, es decir, el campo asunto, el campo CC, CCO, etc. Entonces, démosle Enter y vamos a almacenar entonces la siguiente información. Antes que nada, se me olvidó hacer algo acá con esta lista de tickets y es modificar el campo del título. Recordemos que el título de forma predeterminada en las listas de SharePoint es un campo que es obligatorio y nosotros el título pues no lo estamos utilizando en este momento, entonces le voy a decir que esta columna no debe contener información para que la función patch no me retorne un error cuando yo le diga que no le voy a mandar ninguna información en el título. Como yo acabé de hacer un cambio en esta lista de SHP notificaciones para que en modo desarrollo ese cambio tenga efecto en mi origen de datos, me tengo que venir por acá y decirle a ese origen de datos que se me actualice. Entonces le digo actualizar. Listo, ya quedó actualizado. Entonces ahora sí, vamos a obtener la información de esta lista. Entonces lo primero es que vamos a decirle cuál es el ticket ID. Listo. Entonces acá vamos a utilizar, entonces yo escribo ticket ID, dos puntos, y a continuación yo tengo que poner el ticket ID. Entonces acá vamos a utilizar otra función que tiene Power Apps, que es una, bueno, más que una función, es una propiedad, vamos a utilizar una propiedad que tiene los formularios, y es que yo cuando registro o inserto una información a través de un formulario, pues a través de Submit Form, eh, esta función, perdón, esta propiedad me da o a través de los formularios yo tengo la opción de obtener el último registro que se almacenó. Entonces, este formulario, recordemos que se llama FRM nuevo ticket, ¿cierto? Entonces yo le digo ticket ID FRM nuevo ticket y la propiedad punto last submit. Last submit me trae el último registro que se almacenó en este ticket. Y ese registro contiene todos los datos del ticket que se almacenó. Entonces yo le digo punto, él me va a retornar cualquiera de los campos que se almacenaron. Bueno, aquí de pronto él no me los muestra porque me está diciendo que hay un error en la fórmula. Entonces completemos la fórmula como para que ese error no se vea. Listo. Entonces démosle aquí punto y ya me muestra toda la lista de los campos que se almacenaron. En este caso, entonces sería el ID del ticket, del último ticket que se almacenó. Punto y coma, seleccionamos de nuevo otro campo, entonces el campo que sigue a continuación es para, ¿a quién le vamos a enviar esta notificación? Entonces, para, dos puntos. Entonces utilizamos esta misma lógica, FRM nuevo ticket, punto las submit, punto. Entonces aquí, ¿a quién le vamos a enviar esta información? Se la vamos a enviar al usuario asignado. Listo, usuario asignado, punto, email. A esa persona le vamos a enviar el ticket, pues la notificación. ¿Con copia a quién? Entonces con copia, FRM, utilizamos la misma lógica, FRM nuevo ticket, punto last submit, punto. Entonces vamos, en todos los tickets siempre van a haber dos usuarios involucrados, el que lo registra y al que se lo asigna. Entonces en este caso pues sería al que lo registró y recordemos que ese campo se llama creado por punto email.
Importante, obvio, que pues el campo para y en el campo CC vaya un correo electrónico, ¿cierto? Obviamente. Listo. Y con copia oculta, pues en este caso no vamos a utilizar el campo con copia oculta, el asunto. Entonces ya en el asunto, ya nosotros nos podemos, pues ya podemos hacer conformar un texto que nos muestre información del ticket. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar el texto, se ha creado, o no, más bien, ticket número, y al ticket número le vamos a concatenar el ID del ticket. ¿Listo? Estos tickets tienen un asunto y una descripción. Entonces, además del ticket número tal, vamos a colocarle, vamos a concatenarle el asunto del ticket dentro del asunto del mensaje. Punto. Asunto es este asunto de acá. Y finalmente, en el cuerpo del mensaje, punto y coma, entonces, mensaje, vamos a mandar el siguiente texto. Entonces, hola, se ha creado un nuevo ticket. Se ha creado un nuevo ticket con la siguiente información o con la siguiente descripción. Le podemos poner 2 puntos y acá nosotros podemos concatenar un salto de línea. Para concatenar saltos de línea podemos utilizar una función que se llama char y adicionarle un carácter, creo que es el char 13. Alexis, me ayuda por No, es el favor. 10. Ah, no, mentira, el 10 es 10. el salto de línea. Char 13, listo. Este Ujú. char 13 lo que dice es que me salta de línea, o sea, es como que le diera enter a eso. Y luego entonces vamos a concatenar No, pues echar 10 entonces sí es salto de línea. char 10. Ajá, sí. Listo, Char entonces 13 no char recuerdo cuál 10, era. char 10. Y tenemos, entonces vamos a traer el last submit punto, ese campo se llama descripción, ¿cierto? Entonces vamos a traer la descripción de ese ticket y ahí cerramos entonces. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este patch? Este patch lo que hace es que cuando se registra el formulario nuevo, perdón, el ticket nuevo, y cuando ya nosotros lo registremos en el sistema, él adicionalmente me va a agregar un registro a la lista de SHP notificaciones informando que hay un ticket nuevo. Listo. Entonces, vamos a darle guardar acá y vamos a probar que esa funcionalidad sí que se haya quedado correctamente. Entonces, yo estoy aquí en el formulario de nuevo. Entonces, esto es prueba de notificación. En descripción colocamos esta es una descripción de prueba. Categoría, pongámosle cualquier categoría, severidad, cualquier severidad. Asunto al usuario asignado, entonces este se lo vamos a asignar, por ejemplo, a Cristian Camilo Arango Rendón. Listo. Y le vamos a adjuntar cualquier cosita, un archivito de cualquiera. Entonces le vamos a dar clic al botón guardar. Entonces el botón guardar, pues ya sabemos qué es lo que hace. Me guarda el nuevo ticket, el registro se almacenó de forma exitosa. Entonces, aquí en la lista de notificaciones, démosle refrescar. Y fíjense que él aquí ya me creó un registro
ticket ID 17, categoría para C. Arango, que es a quien le asignaron el ticket, con copia a Calderón, que es el que asignó el ticket. Asunto, ticket número 17, prueba de notificación. Hola, se ha creado un nuevo ticket con la siguiente descripción. Esta es una prueba de descripción. Listo. Entonces aquí ya confirmamos que haya quedado correctamente. Esta misma lógica que utilizamos en este formulario, este patch, es la misma que vamos a utilizar en los otros dos formularios. O sea, en el formulario, entonces cuando yo tengo un ticket, recordemos que yo a este ticket yo le puedo dar clic a un botón acá para cambiar el estado. Entonces yo le doy cambiar, entonces y cuando yo le doy clic a ese botón, él me muestra este formulario y este formulario también, entonces le vamos a aplicar la misma lógica. Es decir, a la propiedad onSuccess de este formulario le vamos a poner ese patch adicional. Listo. Obviamente, pues el texto cambia. Entonces vamos a hacer un patch a la lista de notificaciones. Vamos a realizar una nueva notificación. El ticket ID. Entonces, aquí ya no vamos a utilizar la función. Bueno, la función la submit, pero este no es el formulario que vamos a utilizar acá, sino que acá, pues, el formulario es este, se llama form FRM cambio de estado. Listo. Entonces, aquí en FRM cambio de estado, la submit, pero entonces aquí ya no vamos a utilizar el ID del cambio de estado, sino el campo ticket ID. Y cambiamos el formulario en todas estas partes. Entonces, la submit. Entonces, acá, eh, esta nota se la vamos a poner pues, o a quién le vamos a, digamos, a quién le vamos a notificar que hubo un cambio en la nota. Pues, perdón, que hubo un cambio de estado. Se lo vamos a notificar a las dos personas que están involucradas, ¿cierto? O sea, al usuario asignado y al usuario que creó el ticket. Pero entonces, esta lógica de acá, hagámosla un poco más adelante. Mejor dicho, no nos gastemos mucho en crear esta lógica, porque esta lógica hay que meterle unas arandelas. Entonces, por ahora dejémosla así, no la modifiquemos y concentrémonos entonces, por ahora, solamente en esta notificación, cuando se cree un ticket. ¿Listo? Entonces, y hagámoslo en Power Automate. Entonces resulta que hasta acá nosotros no le hemos notificado ningún correo a alguien. Simplemente agregamos un registro a una lista de SharePoint para que, pues un registro a una lista de SharePoint indicando que vamos a hacer una notificación y que esta es la estructura de esa notificación. Entonces, vamos a ingresar a Power Automate. Le damos por acá, clic a los punticos, buscamos Power Automate. Y entonces miremos cómo es que funciona Power Automate. Esperemos un momento a que cargue. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a crear un flujo en Power Automate, tenemos varios tipos de flujos, que los vamos a ver a continuación. Bueno, aquí está en la barra lateral izquierda, donde tenemos pues, las distintas opciones. Hay unas plantillas de flujos, podemos ver los conectores. Bueno, aquí hay un montón de opciones, pero hoy nos vamos a concentrar solamente en esto, en mis flujos. Y vamos a crear un nuevo flujo. Para yo crear un nuevo flujo, yo lo puedo hacer por acá, o si estoy en mis flujos, le puedo decir nuevo flujo. Cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, démosle por acá crear. Esas son todas las opciones de flujos que nosotros tenemos desde Power Automate. Entonces tenemos un flujo de nube automatizado, es decir, este es el flujo que vamos a crear cuando haya un disparador o un evento que me dispare el flujo. Hay otra opción y es que yo el flujo lo utilizo cuando ejecute algún botón
Digamos que yo como usuario soy el que decide en qué momento ejecuto el flujo. Este flujo se ejecuta automáticamente cuando ocurre algo. Este flujo yo lo ejecuto dando clic a un botón. Ese botón ya lo podemos poner directamente en Power Automate o lo podemos configurar para que el botón se ejecute desde un Power Apps. Pues digamos que el botón lo podemos poner en varias partes. Hay un flujo de nube programado. Este es el flujo que yo digo, ejecútese en tal día, tal hora o tales días o cada cierto tiempo. Y tenemos otros dos flujos, pues que no son muy comunes y pues nos vamos a concentrar prácticamente en estos tres tipos de flujos. Hay un flujo de escritorio, pues que este está relacionado a flujos que se ejecutan desde el PC, desde el computador y está relacionado con la versión desktop de Power Automate. De hecho, fíjense que nosotros aquí podemos instalar Power Automate para escritorio. Entonces, estos flujos de escritorio son los que automatizamos por acá. Y finalmente, este flujo de procesos Advisor, que la verdad pues no lo he explorado mucho, entonces no sé pues, muy bien cómo funciona. Pero entonces nos vamos a concentrar hoy solamente en estos tres flujos. Y el que vamos a desarrollar a continuación es un flujo de nube automatizado. ¿Por qué automatizado? Porque lo que vamos a hacer acá es que yo le voy a decir que automáticamente, cada vez que en esta lista se cree un nuevo registro, él me envía un correo electrónico con esta información. Listo. Entonces le damos clic flujo de nube automatizado. Él me pregunta, pues, ¿cómo se llama el flujo? Entonces pongámosle el core, da el nombre de la aplicación, y notificar ticket nuevo. El nombre nosotros le podemos poner cualquiera, como lo queramos poner. Yo siempre recomiendo poner al principio del flujo digamos, el proyecto, la aplicación o a qué corresponde el flujo, ya que los flujos nosotros no los podemos agrupar por carpetas ni les podemos agregar categorías, sino que cuando vayamos a ver los flujos que hemos creado, él nos muestra en el orden en el que se han creado los flujos por el nombre. Entonces, digamos que a veces si no le ponemos un nombre que identifique a qué corresponde el flujo y después tenemos muchos flujos, nos podemos perder. Entonces, es una recomendación. Luego, él va a decir qué desencadenador va a utilizar, es decir, desde qué aplicación de Microsoft o por fuera de Microsoft también, pues fíjense que tiene desencadenadores de Gmail, desde qué aplicación se va a generar el desencadenador. Es decir, como yo le estoy diciendo, cada vez que en SharePoint, en una lista de SharePoint, se cree un nuevo registro, entonces SharePoint va a ser mi desencadenador. Es más, él aquí me dice cuál es el evento que me va a desencadenar el flujo. Entonces, cuando se cree o modifique un elemento en SharePoint, o cuando se cree un archivo en una carpeta, o cuando se crea un elemento. Entonces, yo quiero que mi flujo se ejecute automáticamente cuando se cree un nuevo elemento en esta lista. Entonces, el desencadenador que voy a utilizar es este, cuando se crea un elemento. Le doy clic y le doy crear. Esperemos un momentico. Entonces, cuando se crea un elemento, entonces lo primero que me va a preguntar Power Automate es, bueno, entonces, ¿en qué sitio de SharePoint está la lista? Ah, bueno, entonces yo aquí de una lista desplegable, espero que él me cargue. Yo selecciono toda la lista, estos son todos los sitios de SharePoint que tenemos en nuestra nube de Microsoft. Entonces yo voy a seleccionar el sitio Test Power Apps, que es donde tenemos creada nuestra aplicación. Y luego me pregunta cuál es la lista. Entonces yo le voy a decir, la lista va a ser SHP notificaciones. Listo. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos dicho al sistema, créeme un nuevo flujo cada vez, o sea, o actíveme este flujo cada vez que se cree un nuevo elemento en esta lista. Listo, démosle guardar. Va a ser importante que estemos guardando constantemente porque a veces cuando hay errores el sistema nos lo dice. Entonces, como mínimo debe contener un desencadenador y una acción. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Como este flujo no está ejecutando ninguna acción, esta es la alerta que me está generando Power Automate. Entonces, démosle aquí nuevo paso. Entonces, lo primero
que vamos a hacer es que vamos a obtener ese elemento de esa lista de SharePoint. Entonces, voy a cerrar acá. Power Automate es una herramienta que me va diciendo, o sea, a la que yo le voy diciendo paso a paso qué es lo que debe hacer. Entonces, el primer paso siempre va a ser el desencadenador de este flujo. Entonces, el siguiente paso, yo le doy clic aquí en nuevo paso y él me va a dar a escoger entre un montón de operaciones que yo puedo hacer con Power Automate. Power Automate tiene un montón de conectores. Fíjense que, por ejemplo, yo me puedo conectar con Excel, me puedo conectar con Office, con Outlook, me puedo conectar con herramientas externas a ver, pues como las más conocidas, como Gmail, Google Drive, la hoja de cálculo de Google, con Power BI, con los conectores de Adobe, con LinkedIn, con redes sociales, incluso creo que por acá también hay uno de Twitter. También creo que hay de Facebook. En fin, pues digamos que uno se puede conectar a muchas herramientas externas y estas herramientas se conectan pues por debajo, es como vía API o servicios web. Pero a través de Power Automate, él nos dispone pues como de unas herramientas para que nosotros podamos utilizar ciertos conectores. Pero hoy pues no nos vamos a concentrar en todos estos conectores, sino que nos vamos a concentrar en el conector de SharePoint. Yo selecciono SharePoint y cuando yo selecciono el conector, él me despliega todas las acciones que yo puedo hacer con ese conector. Entonces, en SharePoint yo puedo, por ejemplo, eliminar archivos, puedo actualizar archivos, puedo obtener elementos, obtener datos adjuntos, pues hay muchas opciones. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el elemento que se acabó de crear. Entonces le vamos a decir obtener elemento. Él me dice, bueno, cuál es la dirección del sitio donde está el elemento que usted quiere obtener? Aquí prácticamente tenemos que repetir lo que habíamos puesto arriba. Entonces le decimos test Power Apps. Aquí es el sitio. ¿Cuál es la lista? La lista se llama SHP notificaciones. ¿Y cuál es el identificador del elemento? Entonces, cuando yo utilizo este conector o este desencadenador, que es cuando se crea un elemento, él me genera un ID. Y entonces acá cuando yo le doy clic acá, fíjese que él aquí me va a mostrar una herramienta, pues como una ventana que me es como una especie de ayuda, donde dice, cuando se crea un elemento, él aquí me dice, cuando se crea un elemento, este es el ID de ese elemento, y aquí me está preguntando por ese ID. Entonces yo le doy clic acá y lo selecciono. Listo, y démosle clic el botón guardar. Entonces ya aquí cuando lo guardo, ya su flujo está listo para usarse. Le recomendamos probarlo. Yo siempre recomiendo ir probando paso a paso. Es decir, ya creamos un obtener elemento, entonces probémoslo. Entonces, yo le doy aquí probar y él siempre me da la opción de probar de dos maneras, o probar manualmente o probar automáticamente. Automáticamente es cuando ya hay un flujo, o cuando ya hay un desencadenador que se había utilizado anteriormente. Entonces aquí solamente va a tener la opción de probar manualmente. Entonces, probar manualmente, si yo digo clic aquí en probar, él me va a decir listo. Entonces, para verlo funcional, agregue un nuevo elemento en la lista de SharePoint. O sea, es decir, yo tengo que agregar un nuevo elemento en esta lista para que el flujo se pueda probar. ¿Por qué? Porque como el flujo se desencadena es cuando yo creo un nuevo elemento, entonces yo debo crear ese nuevo elemento para que el flujo se active. Entonces vamos a crearlo, pero desde acá, desde la aplicación. Entonces, vamos a crear un nuevo ticket. Entonces, ticket de prueba Power Automate, descripción, prueba Power Automate, categoría, pongámosle cualquiera, severidad cualquiera, vamos a asignárselo a Alexis y le vamos a dar guardar. Entonces, esto me guarda el ticket
acá me genera una nueva notificación, que es el ticket ID 18, y acá en el historial de ejecuciones de la prueba que estoy haciendo en Power Automate, vea que ya aquí me está diciendo que el flujo se ejecutó correctamente. Entonces esperemos un momento a que me actualice la data de lo que se ejecutó. Bueno, creo que aquí como le di a actualizar, él me sacó, no hay problema, vengamos, nos venimos para mis flujos, vamos a aceptar y le damos, o sea, si le doy a mis flujos, este es el flujo que aparece acá, yo le doy clic al botón editar, y vamos a volver a ingresar. Listo, entonces si yo le digo probar, yo ya puedo probar con un desencadenador que se usó recientemente. Es decir, como yo ya hice una primera prueba acá, ella aquí me los muestra, yo lo puedo probar todas las veces que quiera sin necesidad de que cada vez que yo lo pruebe tenga que ingresar un nuevo registro acá. Entonces vamos a probar nuevamente el flujo y vamos a mirar qué es lo que hace hasta ahora. Entonces, cuando yo le digo probar, yo puedo ver como un registro de qué es lo que va haciendo el sistema. Entonces, él aquí me dice, bueno, aquí se presentó un nuevo flujo, esta es la información del flujo, obtener elemento, entonces yo obtuve un elemento y él me va mostrando los datos de ese elemento que acabo de obtener para Alexis, con copia de Alejandro Calderón, ticket número 18, pues como la información de ese ticket y aquí me va a mostrar la información, eh, pues el detalle, ¿cierto? El detalle pues de todo lo que contiene esa salida. Listo. Entonces va funcionando por ahora bien. Entonces le damos clic en editar y hasta ahora obtuvimos la información de esta notificación. Luego, ¿qué sigue? Vamos a enviar un correo electrónico con esta información. Pues le decimos nuevo paso y aquí ya lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el conector de Outlook 365. Entonces cuando seleccionamos el conector, él nos muestra la lista de acciones que podemos hacer con ese conector. Entonces la acción que vamos a utilizar es que vamos a enviar un correo electrónico. Listo, seleccionamos enviar correo electrónico y entonces él me va a preguntar unos datos. Venga, ocultemos. Te va a preguntar, ¿a quién le vamos a enviar el correo electrónico? Entonces, como aquí ya obtuvimos un elemento, el correo electrónico que vamos a enviar, le vamos a decir, vamos a agregar contenido dinámico y entonces él me muestra las opciones de los elementos que acabamos de obtener en el paso inmediatamente anterior. Entonces, del paso obtener elemento, digámosle aquí ver más para que él me muestre todos los datos que se obtuvieron ahí. Entonces yo le voy a decir, o sea, acá, aquí en la manera del correo electrónico seleccionamos el campo para, que este campo se obtuvo en el paso anterior en obtener elementos. Le voy a decir mostrar opciones avanzadas. Entonces, ¿con copia a quién? Le vamos a agregar contenido dinámico, le decimos ver más, y aquí vamos a utilizar el campo con copia. Con copia oculta, agregar contenido dinámico, ver más, con copia oculta. No importa que ese campo esté vacío, listo, no importa. Luego, ¿cuál va a ser el asunto de ese mensaje? Entonces nos venimos para acá y seleccionamos el campo asunto. ¿Y cuál va a ser el cuerpo? Entonces, vamos a seleccionar aquí mensaje. Eso tiene algunas opciones adicionales de adjuntar archivos, tiene una opción también de cuál es la confidencialidad, ¿cierto? Yo puedo seleccionar entre una lista desplegable. Cuando el usuario le dé responder, también podemos decirle a quién debería responder y la importancia, si es normal, baja o alta. Entonces, pues dejémoslo en sus opciones predeterminadas y entonces démosle guardar y vamos a probar. Entonces, mientras hacemos la prueba, yo voy a poner acá el correo
vaya también, además del asunto pues del para, o sea, que en este caso iría pues para Alexis, va a poner punto y coma, porque los correos se separan por punto y coma, no con coma, punto y coma, y que me lo envíe a mí mismo. Entonces a calderón@nextcore.com.co. Pues voy a poner este correo acá temporalmente para efectos de la prueba. Ya después lo quitamos. Entonces démosle guardar y vamos a probar nuevamente. Entonces vamos a probar con un desencadenador que ya habíamos probado anteriormente, digamos el probar. Y listo. Entonces vamos a mirar si me llegó ese correo. Alexis, ¿nos puede Sí, sí confirmar que le haya llegó. llegado? Listo. Ajá. Entonces miren que acá acaba de llegar un correo donde dice enviado por Alejandro Calderón, se le envió a Alexis y a mí, pues porque yo puse ese correo quemado y con copia a mí, pues porque yo fui el que creó el ticket. Entonces, en el asunto dice ticket número 18, ticket de prueba, Power Automate, hola, se ha creado un nuevo ticket con la siguiente descripción, prueba de Power Automate. Entonces acá, fíjense que el chart 10 no funcionó como esperábamos. Entonces hay que buscar, yo creo que era el chart 13. Entonces aquí, pues ya cuando uno empieza a hacer las pruebas, eh, entonces aquí es donde ya empieza, pues ahí toca hacer los ajustes. Entonces, chart 13. Si queremos ver cuáles son las distintas opciones que podemos colocar dentro de char, nos podemos venir para la documentación de Power Automate y buscar esa función. Entonces, la función char. La función char eh, trae el código de un carácter, traduce un código de carácter en una cadena. Bueno, eso ya lo sabíamos. Y por acá, en alguna parte de la documentación, él nos dice cuáles son esos posibles códigos. Entonces, miremos por acá en la documentación, un carácter ASCII. Ah, bueno, en la documentación no está esa lista de caracteres ASCII, pero bueno, como esto es un año internacional, vamos a buscarla en Google, ASCII tabla completa, y miremos a ver entonces ese carácter, el 10, ¿qué es lo que hace? El 10 dice que es una nueva línea y el 13 retorno de carro. Entonces yo creo que puede ser combinado los dos. Pongámosle los dos. O sea, un salto de línea con retorno de carro. Ese retorno de carro es el que se utilizaba en las máquinas de escribir. Cuando uno, la palanquita, bueno, ustedes están muy jóvenes, tal vez no les tocó. A mí sí. Listo. Entonces, bueno, ya es cuestión pues más como de forma de ir ajustando pues como el texto, pero entonces aquí ya creamos nuestra primera notificación. Listo. Esta notificación entonces se envió exitosamente. Ahora vamos a crear otra notificación. O sea, cada vez que nosotros registremos algo en SHP Notificaciones, el sistema automáticamente va a enviar esa notificación a la persona que hayamos, pues digamos, según pues como la instrucción que aparezca acá en esa lista de notificaciones. O sea, pues que ya con eso ya nosotros garantizamos que el sistema siempre envía las notificaciones. Tenemos que entrar a esa Power Apps y controlar el registro en la lista de SHP notificaciones de cada vez que, pues, que queramos crear una notificación. Entonces ya lo que tendríamos que hacer es la lógica
dentro de desarrollo para que creemos una nueva nota y para que creemos, para cuando se cree un nuevo ticket. Perdón, se cambia el estado de un ticket. Listo, entonces antes del receso habíamos hecho ya pues como la primera notificación. Aquí a esto le hicimos un ajuste y es que estos textos reciben etiquetas HTML. Entonces en vez de utilizar la función char, le pusimos la etiqueta BR, pues que también es un salto de línea, pero en formato HTML. Con esto pues se supone que ya queda corregido el problema. Vamos entonces a crear la misma notificación cada vez que un usuario registre una nota o le cambie el estado a un ticket. Sin embargo, no lo vamos a hacer desde Power Apps, sino que lo vamos a hacer también desde Power Automate. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, resulta que nosotros tenemos una lista que es donde almacenamos toda la información de esas novedades, que se llama así, SHP novedades. Y aquí en esta lista es donde vamos a almacenar las novedades de cambio de estado o las notas que vayamos registrando sobre cada uno de los tickets. Entonces, pues nosotros también podemos crear un flujo automatizado en Power Automate que se active cada vez que alguien registre o cada vez que se inserte un registro en esta lista. Entonces, miremos aquí qué es lo que pasa. Nosotros, la primera notificación, o sea, la notificación es cuando un ticket se crea, la estamos haciendo acá a través de la función patch. Es decir, este proceso lo está haciendo la aplicación, ¿cierto? Y cuando nosotros le damos guardar, el sistema entonces, pues digamos, utiliza los recursos propios de la aplicación, o sea, la memoria, pues afecta directamente el rendimiento de la aplicación para poder llevar este patch a esa lista. Normalmente lo que uno trata de hacer cada vez que hace un desarrollo es tratar de quitarle carga al sistema de tal manera que el rendimiento sea lo más óptimo posible. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, esta instrucción patch, nosotros se la podemos delegar a Power Automate para que sea Power Automate el que identifique cuando hay un nuevo registro que sea susceptible de llevar a la lista de notificaciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer desde Power Automate con las otras dos, con los otros dos registros, tanto de las notas como de los cambios de estado. Bueno, entonces, lo primero es identificar cuál es ese evento disparador, es decir, qué es lo que venga, démosle aquí guardar y regresemos a mis flujos. Entonces, ¿cuál es el evento que me debería disparar una notificación? Pues en términos generales, debería ser cada vez que yo registre una novedad en esta lista de novedades, yo debería notificarle a alguien que se creó esa novedad, ¿cierto? Ese alguien va a ser las dos personas que están involucradas en el ticket, el usuario asignado y el usuario que hizo el registro del ticket. Entonces, vayamos allá. Pero primero es que, bueno, venimos otra vez a Power Automate, vamos a crear un nuevo flujo, esta vez lo voy a crear por acá, y va a ser un flujo en nube automatizado. De hecho, es prácticamente similar, muy parecido al que acabamos de hacer. Entonces, le damos help core, notificar, o más bien, esto no es notificar, sino como crear, bueno, llamémoslo notificar. Entonces, help core, notificar, gestión, ¿cierto? Porque sale eje, notificar novedad, porque sale las tablas de novedades. Y este lo vamos a hacer cada vez que cuando se crea un elemento. O sea, vamos a utilizar básicamente la misma lógica. Entonces lo creamos. Entonces acá el flujo se va a activar cuando se cree un nuevo elemento de la lista de SHP novedades que está dentro del sitio de Test Power Apps. Entonces seleccionamos Test Power Apps,
luego seleccionamos la lista SHP novedades, y entonces aquí ya el flujo le estamos diciendo crece cuando cree un registro en esta lista. El siguiente paso va a ser el mismo que hicimos ahorita, va a ser un SharePoint. Pues vamos a utilizar el conector de SharePoint y le vamos a decir, vamos a utilizar la acción de obtener elemento. Ojo, no confundir obtener elementos en plural con obtener elemento en singular. Obtener elementos me trae pues como una lista de varios elementos que cumplan con una condición. Cuando yo le digo obtener elemento en singular, le tengo que dar como dato de entrada el ID de ese elemento. Bueno, entonces acá nosotros seleccionamos lo mismo, el sitio, la lista, que en este caso es SHP novedades, y el identificador que proviene de cuando se crea un elemento, o sea, de este disparador. Listo, démosle aquí guardar. Y estemos guardando constantemente para que el sistema valide siempre la sintaxis de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces aquí ya obtuvimos el elemento, hasta acá pues es prácticamente lo mismo del flujo anterior, pero entonces aquí ya vamos a empezar a hacer una pequeña variación. Resulta que nosotros a la lista de notificaciones tenemos que enviarle la información del para y con copia. Y nosotros cada vez que registramos una novedad, en la lista de novedades no hay ningún campo que me diga quién es el usuario dueño del ticket, o sea, el que lo registró, y tampoco en esta lista me aparece quién es el usuario asignado. Simplemente hay unas notas y un campo de quién creó la nota, pero el que creó la nota o el cambio de estado puede ser cualquiera de los dos, puede ser el usuario asignado o el usuario que creó el ticket. Entonces, para nosotros saber quiénes son esas dos personas a las que les vamos a notificar, tenemos que ir a consultar en la lista de tickets, SHP tickets, tenemos que consultar quiénes son esos usuarios. O dicho de otra manera, por ejemplo, si yo registré este cambio de estado asociado al ticket 16, desde Power Automate yo tengo que tomar este ticket, este 16, venir a esta lista, buscar el ticket 16, o sea, básicamente hacer un filtro. Entonces yo filtro el ticket 16 y cuando lo encuentre, yo digo, ah, bueno, el usuario asignado es este y el usuario que creó el ticket es este. De tal manera que a este y a este usuario yo les voy a notificar este cambio de estado. O sea que aquí ya tenemos involucradas dos listas. Entonces vamos a hacer eso. Entonces yo aquí obtuve el elemento, el ID, y yo ya sé pues como cuál es la información. Para que no nos confundamos un poquito más adelante, vamos a cambiarle el nombre a esta acción. Esta se llama obtener elemento, pero yo se lo puedo cambiar. Entonces, aquí con los punticos le vamos a decir cambiar nombre y vamos a decirle obtener, en vez de obtener elemento, que se llame obtener novedad. Vamos a agregar un nuevo paso, que también se va a llamar, que va a ser de SharePoint. Pues vamos a utilizar el conector de SharePoint. Y vamos a decirle, aquí ya si vamos a obtener elementos, o no, perdón, obtener elemento. Busquemos obtener elemento. Este elemento, cambiémosle el nombre, no se va a llamar obtener elemento, sino que le vamos a decir obtener ticket. Vamos a ir a mercar en SharePoint el ticket que esté relacionado con esta novedad que acabamos de crear acá. Entonces le decimos, seleccionamos el sitio, el nombre de la lista, que en este caso sería SHP Tickets, y el identificador. Entonces, aquí tenemos dos IDs, ¿cierto? Por eso yo le puse el nombre a la acción para que cuando encontremos campos iguales, nosotros sepamos de dónde vienen. Entonces, ese es el ID cuando se crea el elemento, pero ese es el ID cuando se obtiene una novedad.
Entonces, fíjense que el identificador que él me está pidiendo acá es un identificador único, pero del ticket. Y este ID que aparece acá es un identificador único, pero de la novedad, ¿cierto? No del ticket. Entonces, para eso, yo necesito saber cuál es el identificador de ese ticket. Entonces, si nos fijamos en la lista de novedades, el identificador de ese ticket está dentro del campo Ticket ID, pero yo no lo tengo acá dentro de la lista de campos que puedo seleccionar. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros aquí todavía, para obtener el ticket, no tenemos información de cuál es ese ID. Entonces tenemos que crear un campo intermedio que me permita obtener ese ticket ID. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar, nosotros podemos crear acciones intermedias en cualquier punto, incluso nosotros las podemos mover, pues digamos que esto es muy flexible. Entonces vamos a darle clic aquí en más, agregar una acción y vamos a utilizar nuevamente el conector de SharePoint. Entonces acá le vamos a decir obtener elementos. Aquí ya sí vamos a utilizar la acción en plural. O sea, vamos a obtener un conjunto de elementos que cumplan con alguna condición. Entonces, vamos a mirar cuál es esa condición. Se me perdió. Bueno, elementos. Obtener elementos. Bueno, entonces acá, dirección del sitio, la misma. Text Power Apps, nombre de la lista, entonces vamos a obtener elementos de la lista de SHP Tickets. Abrimos aquí las opciones avanzadas y vamos a utilizar un filtro. O sea, le vamos a decir cuál es el filtro que vamos a utilizar. Entonces, cambiamos el nombre, este nombre, cambiar nombre, digámosle obtener tickets en plural. Ojo que aquí yo puse ticket y aquí puse tickets. Entonces, obtener tickets, él me va a traer todos los tickets de esta lista que se llama SHP Tickets. Él me los va a traer todos, pero yo le puedo poner un filtro para que me traiga solamente los que yo necesito. En este caso, yo voy a obtener todos los tickets que coincidan con que el ID, el campo ID, entonces aquí vamos a escribir consulta de filtro, ID, EC. EC hace referencia a equal, igual. Entonces ID, EC, y que sea igual al campo que aquí se llama Ticket ID, que debe estar por acá más abajo, a este de acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tráigame todos los tickets siempre y cuando el ID de ese ticket sea igual al Ticket ID que se obtuvo de la acción de obtener novedad, o sea, que es esta de acá arriba. ¿Listo? O sea, cuando obtuvimos la novedad, él nos trajo un ticket ID, entonces yo le voy a decir, filtreme todos los tickets de la lista de SHP Tickets que coincidan con que el ID va a ser igual a ese ticket ID. Entonces, acá como el ID es único, ese ID es único, aunque el sistema está facultado, o Power Automate está facultado para que me traiga todos los registros que cumplan con esta condición, que pueden ser varios. El hecho de que yo le ponga ID, pues siempre me va a generar solamente un registro. Entonces acá, en obtener ticket, yo ya sé cuál es el ticket que voy a utilizar, porque aquí en obtener tickets ya filtré ese ticket. Entonces aquí ya sí le puedo, de la acción obtener tickets, selecciono el ID. Entonces, él automáticamente siempre me va a poner esto, aplicar a cada uno. ¿Por qué lo hace? Porque como esta acción me puede traer varios tickets, entonces cuando yo le selecciono un campo que hace referencia a un registro de esta lista que obtuve acá,
pero el auto me identifica que eso pueden ser varios registros, él automáticamente me crea como un ciclo. Eso es como una especie de ciclo for. Aplicar a cada uno de los registros obtenidos en estos tickets, aplique lo que yo le voy a poner acá. Pero aunque aquí diga aplicar a cada uno, por el filtro que yo le puse acá, él siempre, o sea, siempre me va a volver solo un registro. Entonces aquí yo ya obtuve el ticket. Ahora, yo ya sé cuál es el ticket y ya sé cuál es la novedad. Entonces ya con esto, con esos dos datos, yo ya puedo agregar una acción más. Voy a utilizar nuevamente el conector de SharePoint para crear un elemento. Entonces voy a utilizar crear elemento. ¿En qué sitio? En el sitio Test Power Apps. ¿En qué lista? Vamos a crear entonces un elemento en la lista de notificaciones. Y entonces, y aquí ya va a ser todo muy fácil. ¿Por qué? Porque yo cambio este nombre, cambiar nombre. Entonces, crear notificación. Listo. Entonces acá en Ticket ID es el mismo ID que obtuve en la acción de obtener ticket. O sea, le traigo este. Entonces, ¿a quién le vamos a mandar esta notificación? Se la vamos a mandar a el usuario que se llama usuario asignado email. ¿Listo? ¿A quién más? Al que creó el ticket, que es el dueño del ticket, entonces creado por email. Bueno, con copia a creado por email. Creado por email. ¿Cuál va a ser el asunto? Entonces, en el asunto, aquí ya sí lo podemos escribir. Entonces, entonces, eh, entonces se ha creado. Pillemos una cosa. Las novedades tienen tipos, ¿cierto? Que puede ser cambio de estado o nota. Entonces yo puedo utilizar este campo para ponerlo en el asunto. Yo puedo decir, bueno, se ha creado o sea, eh, novedad. A ver, ayúdenme aquí a pensar, ¿cómo le pondríamos en el asunto? Algo así como, ¿cómo debemos crear una nueva, o sea, se ha generado o se ha creado, no, más bien, se ha registrado Ujú. una novedad tipo. Entonces, nos venimos ya a la acción no donde obtuvimos el ticket, no de obtener ticket, sino la acción que definimos como obtener novedad y vamos a concatenarle a este texto el tipo de novedad. Entonces, una novedad tipo eh, relacionada con el ticket y traemos el ID del ticket. Entonces, nos venimos a la acción donde obtuvimos el ticket, obtener ticket, y lo asociamos a esta novedad. Listo. Y el mensaje, pues ya el mensaje ya nosotros podemos colocarle hola. Se ha generado la siguiente novedad. La siguiente novedad, dos puntos. Entonces podemos utilizar acá, como ya nos podemos venir a la acción donde obtuvimos, donde se obtuvo pues la novedad como tal, tener novedad. Entonces
volvemos a concatenar novedad tipo, entonces nota, pongo aquí 2 puntos, enter, y lo que se puso en esa descripción, observaciones. Listo. Eh, y el estado, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos pues como toda la información. Y le damos guardar. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que hace este flujo? Este flujo, resumamos, se activa cada vez que se crea un elemento en la lista de novedades. Entonces, cuando se crea un elemento en la lista de novedades, el flujo obtiene la data de ese elemento, que se llama obtener novedad. Luego, cuando obtuvimos esa novedad, obtenemos el ticket relacionado a esa novedad. Entonces, para obtener ese ticket le ponemos un filtro, ID equal ticket ID, o sea, me lo trae de acá el ticket ID que generamos cuando obtuvimos esta novedad. Y después, para cada uno de estos registros que aparezcan acá, que siempre va a ser solo uno, pero igual el sistema lo hace para cada uno, eh, obtenemos el registro, porque aquí obtenemos es una lista de tickets, hay varios tickets, pero acá podemos obtener ese elemento y cuando obtengamos el elemento, entonces insertamos un registro en la lista SHP notificaciones. Y como SHP notificaciones a su vez también tiene otro flujo automatizado, cada vez que nosotros mandemos algo allá, SHP notificaciones va a enviar un correo electrónico, entonces ya aquí finaliza el proceso. ¿Por qué? Porque ya garantizamos que al enviarle a SHP notificaciones esa información, SHP notificaciones va a enviar el correo electrónico. Lo mejor de todo es que esto ocurre en segundo plano, es decir, mientras yo esté usando la aplicación no va a consumir recursos para que este flujo se ejecute, sino que este flujo ya se va a ejecutar directamente pues en los servidores de Microsoft, de tal manera pues que mi aplicación no va a, pues no va a verse afectada en su rendimiento para que este flujo se ejecute correctamente. Esa es pues como la principal ventaja que tiene Power Automate, que nosotros podemos desplazar algunas funcionalidades que se pueden desarrollar en Power Apps, las podemos desplazar para acá, para que el de Power Apps pues no haya tanto trabajo, sino que es distribuir las cargas. Vamos a probar entonces el flujo. Entonces, el flujo se activa cuando se crea una novedad. ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí probar manualmente. Usted me va a decir, bueno, yo lo voy a probar, pero cuando usted me agregue un registro a esa lista, entonces lo vamos a agregar por acá. Entonces yo voy a seleccionar un ticket cualquiera. Voy a hacer, por ejemplo, este ticket, el número 17, y a ese ticket le voy a agregar una nota. Entonces, hola, esta es una nota para probar la funcionalidad de eh, envío de notificaciones. Listo, démosle aquí guardar. Entonces el sistema lo que hace es que a esta lista de novedades, si yo lo voy a refrescar, en esta lista de novedades él me agregó esa nota, que es esta. Es esta, ¿cierto? Y adicionalmente, entonces este flujo se empezó a ejecutar. ¿Por qué? Porque ya identificó, o sea, porque ya se activó el disparador del flujo, que era precisamente que le enviaran notas a ese flujo, pues que le agregaran notas nuevas. Lo que yo estoy viendo es que Power Automate como que se queda aquí pegado cada vez que utilizamos este flujo. Entonces démosle aquí en editar. Bueno, cuando esto pase, como que se quedó pegado haciendo la prueba. Miremos si la prueba sí fue exitosa. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues miremos si en la lista de notificaciones se creó esa notificación relacionada con el ticket ID número 13. Bueno, aquí no aparece, quiere decir
que probablemente hubo aquí un fallo. Entonces vamos otra vez a mis flujos y creemos y volvamos otra vez aquí a editar. Yo creo que eso es un bug de Power Automate, porque mira, porque nos pasó lo mismo ahorita. Entonces volvamos otra vez a probar. Como ya lo hicimos una prueba una vez, entonces aquí ya, yo ya tengo el registro con el que probé, entonces yo lo puedo probar otra vez. Entonces vamos a decirle probar y entonces el flujo empieza a ejecutar esto paso a paso. Listo, aquí me dice que se está ejecutando el flujo y que se ejecutó correctamente. Entonces, analicémoslo. Se crea un elemento. Cuando se crea el elemento se obtiene esa novedad, que es el ID 10, ticket ID 17, novedad tipo nota. Y las observaciones, hola, esto es una nota, por favor, bueno, bla, bla, bla. Ya vimos pues que me trajo la información de la novedad. Después con este, utilizamos la de obtener tickets, el conector de SharePoint para obtener tickets y le decimos, consulte, hágame una consulta cuyo ID sea igual a 17, que me traiga todos los tickets que coincidan con que el ID sea igual a 17. Y en las salidas, cuando nos salga esto, nosotros le podemos dar clic aquí para descargar y él nos muestra lo que encontró en formato JSON. Entonces, lo que interesa más que todo es como esta información de por acá, de que el asunto, la descripción, la categoría. Entonces, fíjense que me trajo el dato que era. Esta es una descripción de prueba, prueba de notificación. ID 17. Esta fue la que se le había asignado en su momento a Cristian Arango. Bueno, me trae toda la información del ticket que coincide con el ID 17, que fue la consulta que nosotros le mandamos. Listo. Entonces, sobre ese ticket, él después dijo, para cada uno de esos, mostrar uno de uno, eso es lo que yo les decía ahorita, él siempre, como este filtro es único, entonces, para cada uno va a obtener el ticket. Entonces, aquí ya sí obtuvimos el ticket, toda la información del ticket, a quién está asignado, cuál es el usuario, bueno, etcétera, etcétera. Y ya aquí más abajo dice crear notificación. Entonces, en la lista de SHP notificaciones relacionado con el ticket ID, crea una notificación que dice para Arango, con copia a Calderón, se ha registrado una novedad tipo bla, 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 bla. Aquí funcionó correctamente. Hay otra forma, pues esto es cuando uno, o sea, cuando uno está programando un flujo en Automate, uno puede hacer la prueba, ¿cierto? Pero nosotros también podemos validar los tickets que se han ejecutado. Entonces, como nosotros ya vimos que esta prueba funcionó correctamente, de hecho, si filtramos en la lista de SHP notificaciones, filtramos, fíjense que aquí ya aparece ese registro, que es este, ticket 17, donde dice prueba de notificación, perdón, donde es este de acá, donde dice se ha registrado una novedad tipo nota relacionada con el ticket 17. Hola, se ha generado la siguiente novedad, nota. Hola, esta es una nota prueba. Bueno, bla, 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 que es la información pues, que escribimos allá. Pero adicionalmente, si lo metemos aquí a mis flujos, yo puedo ver el histórico de ejecuciones de esos flujos. Entonces, Helcor notificar ticket nuevo. Es más, esto debería tener otro nombre. Helcor notificaciones, pues porque Helcor notificar, pues porque esto no necesariamente notifica tickets nuevos, sino que en general notifica cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, si yo vengo a mis flujos, también me voy a actualizar. Si yo vengo a mis flujos, el flujo Helpcore notificar, yo lo doy por acá en historial de ejecuciones. Y acá yo puedo ver todas las veces que ese flujo se ha ejecutado. Listo. Entonces, la última vez que se ejecutó fue hace 58, perdón, hace 3 minutos y duró 58 milisegundos. Eso fue de una. Listo. Y esta notificación, si yo quiero ver qué fue lo que hizo el sistema, le doy clic ahí y él me va a mostrar en detalle qué fue lo que notificó. Entonces, en este caso, le notificó a C Arango
esta información. De hecho, ese correo me debió haber llegado a mí también con copia a Calderón. Miremos que sí me haya llegado el correo. Ajá, valo acá. Entonces, se ha registrado una novedad tipo nota relacionada con el ticket 17. Hola, se ha generado la siguiente novedad, nota. Hola, esta es una nota para probar la funcionalidad de envío de notificaciones. Obvio, pues aquí hay mucha, en temas pues de ajustes pues de forma, hay que hacerle algunos cambios pues para que el correo no se vea así como en una sola línea, sino que tenga varias líneas y bueno, nosotros lo podemos embellecer un poquito más, pero digamos que la funcionalidad principal de enviar un correo electrónico aquí ya está cubierta y entonces va a ocurrir cada vez que yo cree una nota o cada vez que yo cambie el estado del ticket. Entonces yo, por ejemplo, lo voy a anular, voy a decir anulación de prueba y le doy clic al botón guardar. Entonces cuando yo haga esto, miremos en el correo electrónico que me debe llegar una notificación. Vemos un momento. Que llegue. Démosle por acá enviar y recibir todas las carpetas. Miremos entonces. Aquí ya estaba anulado, ¿cierto? Ya se creó la notificación. Miremos que validemos que aquí en SHP notificaciones se haya creado esa notificación. Vean que pues debería ser esta, donde dice se ha generado una nueva nota tipo cambio de estado relacionada con el ticket 17. O sea, ya la notificación ya se creó acá. Y esperemos a que el correo nos llegue. Todavía no ha llegado. Entonces validemos qué pasó con eso. Entonces el core notificar, entonces miremos el historial de ejecuciones y hace 13 segundos se notificó. Entonces yo creo que ahora sí ya me llegó el correo. Así, véanlo acá. Hola, se ha generado la siguiente novedad, cambio de estado anulado, anulación de prueba. Listo. Entonces ya con esto, pues digamos que ya creamos, digamos ya le dimos alcance a esta notificación, a esta y a esta. O sea, el sistema ya me hace estas tres cosas. Por último, vamos a pasar entonces a la notificación de los tickets que lleven más de 30 días abiertos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo flujo. Esta vez ya no va a ser un flujo automatizado, sino un flujo de nube programado. Lo vamos a programar para que se corra todos los días. Este flujo entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Diariamente va a entrar al sistema y va a validar cuáles son los tickets que estén abiertos y que lleven más de 30 días abiertos. Entonces, para nosotros saber si un ticket está abierto, eh, venimos acá a la lista de SHP Tickets y, por ejemplo, miramos acá en el estado. Entonces, a mí, o sea, todos los tickets que no estén cerrados o que no estén anulados es porque están abiertos, es decir, están en trámite en este momento. Entonces yo voy a utilizar esa lógica, esa condición, voy a decir, fíltreme los que el estado no sea ni cerrado ni anulado. Te va a traer tantos tickets. De esos tickets, fíltreme los que lleven más de tantos días abiertos. Entonces, ¿cómo hacemos esto en Power Automate? Lo primero es que vamos a crear un flujo, pero este flujo va a ser un flujo programado, es decir, que se va a ejecutar cada cierto tiempo. La idea es que se ejecute todos los días. Yo le voy a escribir acá help core, nombre de la aplicación. Entonces, notificar
retrasos. Entonces, a diferencia del flujo anterior, él aquí no me va a preguntar cuál es el evento que lo dispara, sino que me va a preguntar con qué periodicidad quiero ejecutar este flujo. Yo le voy a decir que inicie hoy, que se ejecute al mediodía. Por acá, pongámosle, no, más bien pongámosle a las 11:30, y que este flujo se repita cada día. Entonces, todos los días, cada un día se repite este flujo y le vamos a dar crear. Listo. Entonces, aquí me muestra cuál es ese evento disparador. De hecho, yo lo puedo editar acá también. Intervalo cada un día, ta, ta, ta. Aquí incluso yo le puedo poner la zona horaria, etcétera. Pero bueno, no vamos a modificar esas cosas. Dejémoslo así como está. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Lo primero que él debería hacer es que debe consultar esa lista de tickets. Entonces, vamos a ir al conector de SharePoint para que me traiga, para que me filtre más bien los tickets que cumplan con esa condición. Entonces, vamos a decirle aquí de una vez obtener elementos en plural, porque pueden ser varios, obtener elementos. Entonces yo le voy a decir, vea, tráigame del sitio de Test Power Apps, de la lista SHP Tickets, todos los tickets que cumplan con la siguiente condición. Acá tenemos entonces la lista de tickets en donde filtré que el estado esté cerrado y, perdón, que el estado sea diferente de cerrado y que el estado sea diferente de anulado. Entonces nos falta una tercera condición, y es que al menos lleve más de 15 días abierta. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Power Automate tiene una cosa que se llama expresiones. Las expresiones son equivalentes a las funciones en Power Apps, a las funciones de Excel, a las funciones de la lista de SharePoint. La diferencia es que todas tienen sintaxis distintas porque pues, fueron desarrolladas como con lenguajes diferentes. O sea que es importante pues, que uno no se las tiene que aprender, pero sí tiene que tener muy presente que las expresiones siempre van a ser distintas, se escriben de forma distintas dependiendo de en qué entorno yo las esté programando. Entonces, en Power Automate, estas son las posibles expresiones que nosotros podemos utilizar. Entonces, hay una que se llama UTC Now, que devuelve la fecha y hora actual. Entonces, nosotros con esta fecha es con la que vamos a calcular si una fecha cumple o no la condición de estar pues por fuera, o más bien si el ticket está por fuera del rango. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Si yo, por ejemplo, a UTC Now, que es la fecha actual, le restara 15 días y ese resultado de la fecha actual, restarle 15 días, aún sigue siendo superior a la fecha en que se creó el ticket, quiere decir que lleva más de 15 días. Me explico de otra manera. Vamos a suponer que un ticket se creó el 1 de noviembre. Hoy estamos a 19 de noviembre. Entonces yo digo, UTC Now, ¿qué es UTC Now? 19 de noviembre. Bien. A UTC Now réstele 15. Entonces 19 menos 15 nos da 4. Entonces nos da 4 de noviembre. Preguntamos, ¿4 de noviembre es mayor que 1 de noviembre, que es la fecha en la que se creó el ticket? Sí, quiere decir eso, que el ticket fue creado hace más de 15 días y que adicionalmente no está ni cerrado y que tampoco está anulado. Por lo tanto, es un ticket que lleva abierto todo ese tiempo. Utilizamos la expresión start of date con base en la fecha actual del sistema, o sea, UTC Now. Entonces, start of date, le agregamos a la fecha, le quitamos a la fecha actual 15 días y le damos un formato de día de año, mes, día, de fecha de año, mes, día. Cuando se trata de fechas, hay que ponerles una comilla antes y después de la fecha.
La columna creado no existe. Ah, sí, es que eso a veces tiene otros nombres y uno le toca sacar el Ujú. nombre exacto que tenga. Ya me ha Correcto. pasado. Entonces, para hacer eso, o sea, uno aquí le puede poner un nombre, pero si uno le viene aquí a la configuración de la lista, el nombre realmente, o sea, el nombre con el que se conoce el campo es un nombre Pero entra al que... campo. Ah, sí, 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 qué pena. Ajá. Hay que seleccionar el campo. Y yo, lo más probable es que este nombre esté creado, pero en inglés, porque como es Sí, un nombre, seguramente. vea, Voy a ir create. esto. Ajá. Ujú. Entonces, lo ponemos acá, damos a editar, y en vez de creado, created. O sea que eso es lo bonito de Power Automate. Es muy cositero. Oiga, Espero que ahora sí hermoso. funcione. Ahora sí funcionó. Listo. Entonces, ya con eso ya le pusimos el filtro que era. Ahora vamos a verificar que los datos que me haya traído sí sean los que yo estaba esperando. Listo. Entonces, si yo le doy clic aquí haga clic para descargar, él me va a mostrar el detalle de esos registros que cumplen con esa condición. Empecemos a mirar algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo los filtro manualmente acá en esta lista, el sistema debería traerme todos aquellos que el estado no sea ni anulado ni cerrado, o sea, esos tres estados, ¿cierto? Y adicionalmente, que lleven más de 15 días abiertos, o sea, que me debería traer solamente este y este. Pues estos, o sea, que en total, él me debe traer el que tiene el ID 2 4 6 7 8 9 y 10. 2 4 6 7 8 9 y 10. Miremos. Yo no me acuerdo cuál de estos era. Volvámoslo a hacer acá. Haga clic aquí para descargar. Entonces me está trayendo el ID 2. Ya cerremos. Aquí me los trae todos. Entonces me está trayendo el ID 2, el 4, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, que es este. Listo. Que son los mismos que acabamos de filtrar acá, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que hasta acá está funcionando correctamente. Pero entonces aquí solamente obtuvimos los elementos, todavía no hemos creado la notificación. Entonces ahora sí vamos a crear la notificación. Entonces utilizamos el conector de SharePoint, vamos a crear un elemento. ¿En dónde? En la lista de notificaciones. Le decimos crear elemento, claro acá. Entonces el elemento va a ser el siguiente. Intervalos, perdón, test Power Apps, nombre de la lista SHP notificaciones. Entonces, fíjate lo que va a pasar. En Ticket ID, yo le digo, tráigame el ID de obtener elementos. Cuando yo le digo clic acá, él me dice aplicar a cada uno. ¿Por qué? Porque como aquí esto me trajo varios elementos, entonces me va a hacer esto por cada uno de los elementos que yo haya obtenido en el filtro anterior. Entonces, ¿a quién le vamos a enviar esto? Entonces, ahí ahora sí ya al usuario asignado email con copia, al usuario creado por email, en asunto. Entonces, ticket con ticket.
pongámosle aquí el ID de una vez, ticket ID, X, ticket, aquí dice ticket 1, ticket 7 con más de 15 días abierto. El mensaje, hola, el ticket ID fue creado el día, buscamos creado, fue creado el día tal y lleva más de 15 días sin cerrar. Por favor revisar. Obviamente los textos pues pueden ser más extensos, le podemos meter más datos, pero ya después ustedes pues, en sus aplicaciones determinarán pues, qué información le quieren dar al usuario. Y entonces, démosle aquí guardar y probemos nuevamente esta funcionalidad. Entonces, démosle probar, ejecutar flujo. Listo. Entonces me mostró él me creó 7 elementos, ¿cierto? Que son los 7 que habíamos visto ahorita. Ajá. Y de hecho ya los correos deben estar llegando. Deberían estar llegando. Esperemos un momento. Lo que pasa es que esto genera un registro en la lista de notificaciones y luego a su vez esa lista de notificaciones genera un flujo automático que envía esos correos electrónicos. Pues aquí ya empezaron a llegar esos correos. Entonces vean que a mí me empezaron, ya tengo, no me han llegado. A mí me llegaron 3. Sí. Bueno, yo los tengo en mis elementos enviados porque vos sales de mi correo. Entonces, hola, el ticket 9 fue creado el día. Vea, esto es lo que pasa cuando uno no le pone formato a las fechas. ¿Listo? Fue creado el día 31 de octubre, lleva más de 15 días de cerrar, por favor revisar. Tal. Ticket 9 con más de 15 días abiertos. Ticket 6, ticket 2, ticket 8. Ay, marica. Y ese de la señora Julián. Corte, corte. Listo. Entonces así es como le haríamos. Entonces fíjense que ya tenemos tres flujos. Uno que me notifica los retrasos, otro que notifica, pues una notificación genérica y otro que notifica una novedad. Listo. Y entonces a la medida y esto se va a ejecutar todos los días, este retraso. O sea, es decir, si, por ejemplo, si esto fuera una aplicación que estuviera funcionando realmente, para mí eso sería una aplicación intensa. Es decir, todos los días me están notificando. Entonces uno puede cambiar también la periodicidad después de que la haya creado. ¿Cómo se puede cambiar? Yo le doy clic en el botón de editar y aquí en la recurrencia, pues yo simplemente le digo, hágamelo con frecuencia semanal o cada minuto que esté revisando. Pues pongámosle que eso se ejecute cada semana. Aquí ya uno le dice con qué frecuencia, pues digamos específicamente en cuáles días. Ya pues uno puede configurar todo, a qué horas, en qué minuto específicamente de esa hora, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya, por ejemplo, ya tenemos cubierto todo el tema de notificaciones del sistema. Listo. Entonces, bueno, aquí haríamos por terminada la sesión de hoy. Ya quedo entonces atento a que ustedes, a responder como todas sus preguntas y comentarios. Yo sé que la sintaxis para utilizar Power Automate es un poco compleja por lo que mencionaba ahorita Cristian, y es que
no tiene como muchas ayudas, ¿cierto? Casi que, por ejemplo, acá, cuando uno escribe estos filtros de acá, casi que uno le toca, pues ellos dicen, cuando hay errores, dicen que hay errores, pero no señalan cuál es el error de sintaxis, como si lo tienen otros lenguajes, ¿cierto? Entonces, ya le toca a uno pues como lidiar con ese tipo de cosas y cacharrear mucho. Listo. Bueno, entonces voy a parar aquí la grabación.